Soluciones a tu alcance con Fabiola Blondet. Llega a ti gracias al auspicio de Mayagüez Ford, Toyota San Sebastián, Toyota Arecibo, Laboratorios Clínicos Irizarry Wash, donde su salud y satisfacción son nuestra prioridad. Sapnos Clinic del Dr. Fahed y Hospital Mayagüez Medical Center. Las manos que te cuidan. Mayagüez Medical Center. Muy buenas tardes, mis queridos amigos. Les saluda con mucho cariño Fabiola Blondet y bienvenidos a Soluciones a tu alcance. Hoy me encuentro acompañada de la licenciada María Cristina Mayoral y vamos a estar hablando sobre el tema de sucesiones y herencia. Buenas tardes, María Cristina. Buenas tardes, Fabiola, y buenas tardes al público que nos escucha. Agradezco muchísimo la oportunidad de estar hoy de invitada en tu programa. Gracias a ti por sacar de tu tiempo, que sé que tuviste que hacer tus ajustes para estar aquí, así que todos te agradecemos que hoy nos acompañes un ratito. Como ustedes saben, amigos, la vida y la muerte son pues parte de nuestra vida, son parte de nuestra realidad. Y hay ciertas cosas que nosotros debemos saber y estar preparados en caso de que un familiar muera o si nosotros vamos a morir en algún día, pues también dejar preparado a nuestros futuros herederos. Así que de este tema vamos a estar conversando luego de la pausa. En breve regresamos con soluciones a tu alcance a través de la primera. Hola amigos, les habla Fabiola Blondet. Quiero agradecer el apoyo que nos brindan al escuchar nuestro programa y a los patrocinadores, que son los que se anuncian, por hacer posible estar aquí con ustedes. Así que les invitamos también a escuchar nuestros anuncios y cuando necesiten un servicio, recuerden patrocinar a aquellos que sin conocerte pensaron en ti. Polo Norte. Mira, Chori, pon más Santa. Hola. ¡Santa! Mira, flaco, yo te voy a decir algo. Este año tú sabes que yo he bregado. Y si tú me quieres impresionar, vete directo a Mayagüez Ford y aprovecha la liquidación de despedida de año en todo el inventario. Liquidación de despedida de año con descuentos desde $1,000 hasta $3,000 en autos nuevos y usados verificados. Solo en Mayagüez Ford, carretera número 2, marginal frente a Sam's, 919-0303, 919-0303. Oye, Santa, y con el tanquecito lleno de las alfombritas, ¿sabes? Axel, ¿y ese ruido? Ese Moisés esta mañana llegó bien cansadito a trabajar. Dijo que no durmió bien y la mujer para colmo, mira, lo botó del cuarto por lo fuerte que ronca. Válgame, pero esto es serio. Y no solo por el hecho de no dormir bien o porque su mujer lo bote del cuarto. La apnea obstructiva del sueño, si no se atiende a tiempo, puede provocar problemas serios de salud como por ejemplo hipertensión, infarto cardíaco, derrame cerebral, incluso hasta cáncer por la falta de oxigenación que produce la apnea. Una respiración adecuada es importante para que todo vaya bien en nuestro organismo. ¿En serio? No sabía que era tan grave. Entonces tengo que hablar con Moisés para que se haga un estudio del sueño. Pero Fabiola, ¿dónde puede ir? Aquí mismo en Mayagüez se encuentra Somnos Clinic en el Medical Emporium y el doctor George Fahed, que es subespecialista en trastornos del sueño, le hará el estudio del sueño y tratamiento que necesite. Puede llamar al 787-986-7273, 986-7273 o en su oficina de Ponce 787-290-5577, 290-5577. Laboratorios Clínicos Irizarry Wash, con facilidades en Juana Díaz, Ponce, Coto-Laurel, Lajas, Cabo Rojo, San Germán, Mayagüez, Aguadilla y San Sebastián. Realizamos pruebas de matrimonio con resultados el mismo día en la mayoría de los casos. Llame para coordinar su servicio al hogar y oficina. Pruebas de dopaje para individuos, compañías y empresas. Pruebas de paternidad. Aceptamos la mayoría de los planes médicos privados, Medicare, Medicare Advantage y el Plan de Gobierno de Puerto Rico. Laboratorios Clínicos Irizarry Wash, donde su salud y satisfacción son nuestra prioridad. Visítenos en milaboratoriopr.com. Natucentro es salud, salud en Natucentro. Natucentro, el supermercado de la salud en la calle Marginal de Sultana, tiene ahora una preciosa sucursal en la calle McKinley, 26 Oeste en Mayagüez. Tanto en Sultana como en McKinley, en Natucentro le ofrecemos salud de muchas maneras. Suplementos nutricionales, jugos, bizcochos, cereales, frutas, libros sobre salud, panes y una inmensa variedad adicional de productos para cuidar su salud. Natucentro en la calle Marginal de Sultana y ahora en la calle McKinley de Mayagüez. Natucentro es salud, salud en Natucentro.
Mayagüez Medical Center, en su compromiso de ofrecer servicios de salud de clase mundial, continúa renovando sus facilidades. Este año comenzó los proyectos de remodelación y expansión de nuestra sala de emergencias, remodelación de las 62 habitaciones del 6º piso. El compromiso del Mayagüez Medical Center es el de continuar ofreciendo servicios médicos de excelencia a todos sus pacientes para llevar tu salud a otro nivel, expandiendo, remodelando, construyendo. 787-652-9200. Mayagüez Medical Center, construyendo para llevar tu salud a otro nivel. Mayagüez Medical Center, las manos que te cuidan. Ahora continuamos con Soluciones a tu alcance por la Primera de Mayagüez. Regresamos con Soluciones a tu alcance. En el tema de hoy estamos conversando sobre herencia y sucesiones. Bueno, licenciada, le pregunto, cuando una persona muere, ¿qué responsabilidades o pasos deben realizar sus familiares? Bueno, al fallecer una persona, Fabiola, hay una responsabilidad bien grande a los familiares, porque en el momento de fallecer un familiar, además de ser un procedimiento doloroso, claro, ¿verdad?, y bien difícil para la familia, implica el tener que enfrentar un procedimiento legal que en muchas ocasiones los familiares desconocen. Y a todo el mundo nos atañe, ¿verdad?, en algún momento de nuestras vidas enfrentarlo. Cuando fallece un familiar, primero que nada hay que verificar si esa persona dejó testamento o si no dejó testamento. Hay que recopilar un sinnúmero de documentos que van a ser necesarios para iniciar las gestiones legales. Por ejemplo, prontamente se debe obtener el certificado de defunción, verificar si esa persona tenía deudas, buscar el pagaré, estados de cuenta, copias de las escrituras, estudios de título, verificar si tenía cuentas abiertas en instituciones bancarias, cooperativas, notificarle, y eso es bien importante, Fabiola, notificarle a los acreedores de ese difunto del fallecimiento de esa persona y proveerle todos los documentos que acrediten ese fallecimiento. Por eso es bien importante recopilar los datos, buscar el testamento. Si tenía cuentas, hay que acudir a los bancos e informarle de ese fallecimiento para que esas cuentas se congelen, para evitar, primero por disposición de ley, las instituciones bancarias están obligadas a congelar las cuentas. Por otro lado, para evitar que hayan desembolsos de dinero, para que hayan retiro de cuentas, una medida preventiva para los propios herederos. Y si no se encuentra ningún testamento, que típicamente pues hay en ocasiones, Fabiola, que los familiares lo han manifestado y saben que existe un testamento. Hay ocasiones que los familiares desconocen. No, y a veces viven en otros países y de momento se muere un familiar y desconocen hasta las deudas que tienen o si tienen cuentas en dónde las tienen. O sea, que eso, ¿de qué forma ellos lo pudieran averiguar? Bueno, en ocasiones previo al fallecimiento, no siempre previo al fallecimiento se tiene el beneficio de conocer todos los bienes y las deudas que se tienen, ¿verdad? Uh-huh. Lo ideal es que si tú puedes prever un fallecimiento, si tú tienes un familiar, un abuelito, un papá que está enfermo y es previsible que va a fallecer, pues lo correcto y preventivamente, ¿verdad?, para agilizar el procedimiento legal que se tiene que llevar a cabo, es antes del fallecimiento poder identificar cuáles son los bienes que tiene, las deudas que tiene, las cuentas que tiene, si tiene o no testamento, incluso pues sería ideal que se planificara la herencia y se dejara un testamento, porque de esa forma se asegura que se cumple la última voluntad de ese testador y de ese difunto. Hay ocasiones, Fabiola, que se desconoce, que fallece la propia esposa, y me ha sucedido en la oficina. Sí, que no saben ni en dónde tenía las cuentas. Eso me sucede con mucha frecuencia en la oficina. Sí. Muere el esposo y la esposa no manejaba las cuentas, ni siquiera tenía conocimiento de cuentas porque lo manejaba todo el esposo. Muertes de momento, muertes no esperadas. Y entonces, pues ciertamente, si se desconoce si tiene cuentas o no cuentas, lo correcto es acudir a un abogado para
típicamente lo que se hace es solicitarle a todas las instituciones financieras, cooperativas, mediante una cartita y con el seguro social del difunto, para que certifiquen si ese difunto tenía cuentas activas, si tenía deudas, si tenía préstamos. O sea, si se desconoce si tenían deudas y si tenían activos, hay que hacer la investigación. Uh-huh. Si ya de antemano se conoce cuáles son los bienes de ese deudor, de ese fallecido, pues hay que recopilar toda esa información. Si tiene testamento, pues ya tenemos un paso adelantado. Si murió sin testamento, pues entonces uno de los pasos más importantes que tienen que hacer es hacer una declaratoria de heredero, obtener una declaratoria de heredero, que es un documento donde se acredita quiénes son los herederos del causante. Al difunto se le conoce en términos legales como causante, así que si me refiero a causante me estoy refiriendo al difunto. Para obtener la declaratoria de heredero se acude a un abogado. Hay dos procedimientos, uno a través del tribunal, otro a través del notario. En ambos casos vas a necesitar certificado de defunción, por eso es importante obtenerlo rápidamente. Sí, sí. Vas a necesitar certificado de matrimonio en caso de que ese difunto haya estado casado, porque hay que acreditar entonces que existe una viuda, que hay una sociedad legal de gananciales y que hay unos derechos de usufructo viudal. Tienes que acompañar también a la declaratoria de heredero varios otros documentos que quizás más adelante estemos discutiendo sobre los hijos que tienen, si tienen certificados de nacimiento, verificar con el registro de poderes y testamentos si en efecto no hay un testamento inscrito. Y hablando de esto mismo, suponiendo que la persona no dejó testamento y que su pareja o los hijos desconocen, ¿verdad?, sobre las cuentas que tenía ese familiar fallecido, pues al desconocimiento y tal vez no tener forma de averiguarlo, ese dinero se pierde, ¿a dónde va a parar?, aún habiendo heredero, o se supone le corresponde a ese banco o institución financiera que tenga los bienes de ese difunto notificarle a los familiares o investigar si tiene familiares. ¿Se supone que se haga eso? O sea, son los familiares los obligados. A notificarle a la institución que hacer financiera una investigación. Ciertamente, sí, por ejemplo, en el caso de los préstamos, si hay un préstamo y fallece la persona y el banco no se entera, porque no tiene forma de enterarse. Sí, exacto. Pues ciertamente pues va a seguir acumulándose los pagos, pero por eso una de las cosas bien importantes, Fabiola, al fallecer una persona, como te dije al comienzo, que tiene que verificar si tiene testamentos, verificar qué deudas tiene y notificarles rápidamente a los acreedores, para que los acreedores congelen las cuentas. Las instituciones financieras tienen una codificación y cuando se le informa del fallecimiento, ellos automáticamente paralizan o congelan, debo decir, las cuentas y permanecen congeladas hasta que los herederos le acrediten, ¿verdad?, que son los herederos, y entonces serán ellos los que posteriormente estarán a cargo de esas deudas. En el caso de las cuentas bancarias, de igual forma, se paraliza, nadie puede hacer ninguna transacción con esas cuentas hasta que se le acredite quiénes son los herederos y se hagan unos procedimientos hasta la obtención de un relevo de Hacienda, y entonces se puede solicitar un desembolso. Si la institución financiera no tiene conocimiento, ciertamente pues está en riesgo la cuenta de que los fondos puedan ser retirados sin, ¿verdad?, por algún... Sí, definitivamente en un momento dado lo pueden retirar los fondos, porque entonces tal vez con unos paguen otras cosas, las deudas. Si la institución tiene alguna forma de advenir en conocimiento, ya sea por esquelas o por alguna otra forma, pues ellos inmediatamente tomarán las acciones pertinentes para entonces congelar los fondos y cumplir con las disposiciones del Código Civil en cuanto a herencia. Entonces, ¿qué es una sucesión? Una sucesión, Fabiola. Sucesión viene de la palabra suceder, y es el derecho a sucederle al difunto en sus derechos y obligaciones. La sucesión se crea o se establece al mismo momento del fallecimiento, Fabiola. La sucesión se compone por todos los herederos que tienen derecho a heredar de alguna forma al difunto.
no tiene personalidad jurídica. Muchas personas piensan que las sucesiones son una entidad aparte, una entidad independiente que tiene personalidad jurídica, pero no. La sucesión está compuesta por todas las personas que tienen derecho a sucederle. Es una transmisión de derechos y obligaciones del difunto a sus herederos. Y como tal está compuesta por todos los que tienen derecho a sucederle. Me están avisando que tenemos una llamada en línea. Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Le habla la señora Rodríguez de Mayagüez. Gracias por tu llamada. Adelante, estás en vivo. Yo quería saber, para hacer el testamento, ¿hay un documento oficial o se puede hacer una carta común y corriente? Muy interesante, pregunta, sí. Interesante pregunta. El testamento, como usted sabrá, es un documento bien importante, es un acto jurídico donde se manifiesta la última voluntad de la persona. Hay 3 formas de testamento. Usted podría, ¿verdad? Usted toma la alternativa, la decisión de cuál testamento usted prefiere otorgar. Usted menciona una cartita, puede hacerse mediante un testamento que se le llama hológrafo, que es una cartita que se hace, ¿verdad? Se hace por escrito y se hace a mano, pero que posterior a su muerte hay que atravesar por un procedimiento judicial para validar su firma y, ¿verdad?, asegurarnos que es auténtica y después elevarlo a escritura pública. Quizás la forma más común, más práctica, ¿verdad?, la más que la gente utiliza cuando hace un testamento es el testamento conocido como el testamento abierto. ¿Cuál es el testamento abierto? Es el testamento que se otorga ante un notario, ante 3 testigos, donde se reúnen todos y se divulga públicamente la voluntad de ese testador, donde los testigos están dando fe de que esa es la voluntad del testador, de que ese testador está disponiendo de sus bienes y de sus derechos ante el notario, y quizás esa es la forma más común, la más recomendada. También está la alternativa a un testamento cerrado. El testamento cerrado también se hace ante notario, también se hace ante testigos, con la diferencia que no se revela o divulga la voluntad de ese testador. Simplemente los testigos están presentes ante el notario, el testador firma, inicia ante ellos ese documento que contiene su voluntad sin revelar la misma, se pone en un sobre sellado y sobre el sobre sellado el notario da fe que adentro el contenido de ese sobre está la voluntad de ese testador. Y entonces los testigos lo que sirvieron es para asegurarse que allí está el testador y firmó libre y voluntariamente su testamento, aunque no saben el contenido. En el testamento abierto, que es el más típico, el que casi siempre se hace y en el que, ¿verdad?, mayormente las oficinas de notario se hace, es el que le digo donde hay unos testigos donde pueden dar fe de cuál fue la voluntad de ese testador. Se revela públicamente, todos firman esa escritura, el notario lo tiene y se le notifica posteriormente al registro de poderes y testamentos. No sé si logré aclarar su interrogante. ¿Ella sigue en línea? No. Ok. Eso que tú estás mencionando y que preguntó la señora es súper interesante, porque esa es una duda que yo sé que muchas personas tienen de, ¿y si yo dejo mi última voluntad escrita en un papelito? Pues obviamente eso tiene una validez por lo que tú estás explicando, pero entonces, ¿qué garantía uno tiene de que eso llegue, verdad, a convertirse en algo formal, de que de verdad entonces sigan este proceso que tú estás indicando? Que entonces existe ese riesgo, porque ¿y si esa persona decide romper ese papel? Definitivamente, Fabiola. Existen muchísimos riesgos en el testamento hológrafo, que en muchas ocasiones dejan, esa es la típica cartita que se encuentra en una gaveta o en un closet, pero existe el riesgo de que esa cartita ni la vean. Ni la vean, aparte de que asumiendo que esa cartita que dejaron, sí la encuentran y sí está como quería el testador, en el lugar que quería, la descubren en el momento que querían, aún así sería un proceso mucho más largo para los herederos, porque no pueden rápidamente hacer nada con el testamento, no es válido en tanto y en cuanto se pase por un proceso judicial, porque tienes que entonces acudir al tribunal. Es un proceso interesante, pero obviamente retrasa el proceso y quizás hasta trastoca el propósito de un testamento, que quizás es para planificar y disponer de los bienes y agilizar el procedimiento de partición.
para poder validar ese testamentógrafo hay que citar a los herederos y citar a las personas que conozcan y puedan identificar y autenticar esa firma del deudor, perdóneme, del testador. Hay que pasar juicio sobre esa letra, ¿verdad? Porque por definición el testamentógrafo es un documento escrito a mano. Tiene que testificar personas que conozcan la letra del testador, dar fe, ¿verdad? Todo esto es en el tribunal bajo juramento. Claro, de que esa es la letra de él. De que esa es la letra. En ocasiones hay que acudir a peritos calígrafos. Y cuando a satisfacción del tribunal se ha acreditado que esa es verdaderamente la letra, que no es nadie que quiso hacer una cartita y decir me dejan todo a mí, sino que... Sí, por eso. Sí, porque yo creo que Hay ese es el de mayor todo. riesgo, Fabiola. Cualquiera puede hacer una cartita y... Eso es así. me dejaron No, y herencia entonces, por completa. otra parte, un dato importante es que cuando las personas hacen eso de esta forma, los herederos que tal vez no hayan sido tan beneficiados, ¿verdad?, en ese testamento, pueden entonces, supongo yo, que tratar de impugnarlo, de revocarlo, ¿verdad? Ese derecho lo van a tener siempre, no importa el tipo de testamento que se otorgue. Para terminar, ¿verdad?, responsablemente con lo que explicaba el testamentógrafo y concluir ese tema, el procedimiento mediante el cual se acredita la validez de esa firma y de que esa es la voluntad del testador, se le llama adveración y posteriormente, una vez el tribunal se aseguró que esa es la letra del testador, se ordena que ese documento se eleve a escritura pública, que lo que significa es que esa cartita, ese testamentógrafo, se vierte en una escritura, ¿no? Se transcribe y se convierte de cartita a una escritura pública donde la voluntad del testador en la cartita se expone en la escritura y ciertamente es otorgada ante un notario con todas las formalidades de un testamento. Claro está, en ese momento no puede firmarlo el fallecido. Ciertamente, obviamente, el designado para otorgar ese testamento una vez ha sido elevado a escritura pública es un funcionario del tribunal, designado por el tribunal para firmar, ¿verdad?, y validar ese testamento. Una vez se eleva a escritura pública, que ahí es como se le conoce como protocolización, ahí entonces se pueden hacer las gestiones posteriores con el testamento. Contestando tu pregunta, si algún heredero entiende que fue afectado, que fue excluido, pues entonces ciertamente el Código Civil provee para impugnar el testamento y se iniciaría un procedimiento en el tribunal. Sí, porque las personas cuando hacen testamentos, por lo general, se supone que tengan unos testigos, ¿verdad? Unas personas que den fe de que tienes salud mental, de que estás en tu sano juicio, de que lo hiciste libre y voluntariamente. Entonces, si eso aparece en una gavetita, pues entonces, ¿qué evidencia puede haber de que esa persona en el momento que le escribió, que sabrá Dios ni se sabe en qué momento fue? Claro. A menos que haya dejado fecha, pero entonces, o sea, como siempre se piden tantos requisitos cuando las personas van a hacer un testamento y sobre todo que esté, ¿verdad?, en su sano juicio y con testigos, ¿verdad? Claro está, por eso es que quizás para estar libre de esos señalamientos que puedan levantarse y tendrían que probarse en su día en el tribunal, lo más recomendable es que sea otorgado ante un notario, porque el notario, por ser un funcionario público que da fe pública notarial, está dando fe de que esa persona está capacitada mentalmente y sobre todo que está libre y voluntariamente, ¿verdad?, otorgando ese testamento. El hológrafo ciertamente es un mecanismo disponible por el Código Civil, pero que, como bien señalas, podría traer esas interrogantes. Claro está, el heredero que alegue que no tenía capacidad para escribir o disponer de sus bienes, tendría que probarlo eventualmente ¿verdad?, en la impugnación, en el pleito de impugnación de testamento. Ok, ya aclarado eso, tú estabas mencionando de que los herederos siempre tienen la alternativa de revocar un testamento. En estos casos, cuando ya el testamento fue claro. Fabiola, disculpa que te interrumpa, porque quiero aclarar una premisa. La única persona que puede revocar un testamento es el propio testador. Los herederos pueden impugnarlo, son conceptos diferentes. Ok. Entonces, los herederos pueden impugnar el testamento aunque se haya hecho con todas las de la ley. Bueno, porque hay unos motivos para impugnarlos.
Si alguno de ellos por alguna razón entiende que fue excluido de ese... Bueno, pero si esa es la última voluntad. Ciertamente, pero la última voluntad tiene que ajustarse a las disposiciones de la ley. Ciertamente no puede, es tu última voluntad y una forma de establecer si tú quieres dejar específicamente unos bienes, pero tú no, hay una porción de los bienes y el caudal relicto que se llama la legítima, tú no puedes afectar a tus herederos. Hay unas disposiciones de ley con las que se tienen que cumplir, y si existe un heredero que voluntariamente se dejó fuera, pues ese heredero puede impugnar el testamento porque no es válido si dejó fuera a uno de los herederos. Hay muchísimas razones por las que se podría impugnar, pero volviendo a la revocación, creo que ahorita no lo mencioné, cualquier persona que otorgue un testamento puede revocarlo en cualquier momento. Lo puede hacer mediante una escritura de revocación donde expresamente revoca ese testamento, o lo puede hacer mediante el otorgamiento de un testamento posterior. El efecto de un testamento posterior es automáticamente revocar el anteriormente otorgado, que eso es algo importante que debe saber el público. Sí, o sea, que la persona que hace el testamento, esa persona un día dice, no, estas personas que yo quise dejar como beneficiarios, creo que voy a cambiar la disposición que tuve en cómo es que se van a dividir la herencia o las partes de la herencia, y voy a hacer un nuevo testamento. Entonces, eso es revocar. O sea, revocar es, en términos prácticos, el hecho de que tú hoy hiciste un testamento, Fabiola. Mañana te arrepentiste y dijiste, Dios mío, le dejé el apartamento de playa a fulanito y me arrepiento porque debía habérselo dejado a sutanito. Por eso. Me arrepiento, y pues dices no, o porque excluiste a alguien por las razones que sean, o porque tus circunstancias han cambiado, porque quizás hay otros bienes, otras deudas, o porque alguna circunstancia en tu vida te hizo cambiar de opinión y quieres otorgar otro testamento. Ese otorgamiento automáticamente revoca el primero. Okay. Y lo puedes hasta el día de tu muerte. Antes de morir, tú puedes otorgar un testamento. Por eso es importante, y eso obviamente la ley notaria lo dispone y es obligación del notario, cuando se otorga un testamento, dentro de las 24 horas hay que notificarlo al registro de poderes y testamentos, que eso está adscrito al Tribunal Supremo. El propósito, Fabiola, es para que ahí haya un registro de todos los testamentos que se han otorgado, y también saber si cada uno de los testamentos otorgados ha sido revocado o enmendado. Y esa es la única forma de, cuando fallece un familiar, poder saber si dejó testamento, si el testamento que yo sabía que existía todavía está vigente, porque quizás los hijos tienen conocimiento que otorgó un testamento, pero no tienen conocimiento que posteriormente otorgó otro, o que otorgó una escritura de revocación de testamento. Y la única forma de tener certeza de si existe un testamento vigente, o si no existe, porque fue revocado o porque nunca fue otorgado, solicitando una certificación al registro de poderes y testamentos, donde se le pone la información de la persona fallecida. Mucha información y muy interesante. Entonces, en el caso de que la persona fallecida, en vez de dejar bienes, deja 1 millón de deuda, entonces, ¿qué pasaría ahí con los herederos? Bueno, Fabiola, importante que sepan esto. La herencia se compone no tan solo de bienes, sino que de deuda, ¿verdad? La herencia es un conjunto de deudas, obligaciones y bienes. El que hereda todo, ¿verdad? Como regla general, si tú eres heredera, heredas las deudas y los bienes. Pero existe en el Código Civil una disposición o una alternativa de heredar a beneficio de inventario. Y eso es un derecho que tienen los herederos de decir, espérate un momento, antes de yo aceptar la herencia, yo sé que mi papá tenía más deudas que nada, y si yo lo que me voy a tener que pagar tanto que no tengo, déjame verificar o a solicitar un inventario para entonces aceptarlo a beneficio de inventario. Eso se hace a través del tribunal, y eso... ver si asume con los bienes, si tú lo aceptas, las deudas, y le sobra un poquito. Si tú lo aceptas a beneficio de inventario, cualquier deuda que exista en el caudal relicto es los bienes del heredero, todas las obligaciones y los bienes del heredero, de la sucesión, se le llama caudal relicto. Pues si tú lo aceptas a beneficio de inventario, significa que
que las deudas que tú recibes, y esa es la mejor recomendación si vas a aceptar una herencia con conocimiento de que existen deudas, que lo solicites a beneficio de inventario. De esa forma, ese heredero responde por las deudas solamente hasta el monto de los bienes que recibió. O sea, si no puede responder más de lo que recibió, porque de lo contrario, si se acepta sin el beneficio, tú respondes como cualquier deudor. Sí, que si por ejemplo tiene 20,000 pero debe 40,000, pues entonces ¿qué hace? Sí, si no hay bienes, o sea, si debe 40,000 y solamente y lo que tienes es una cuentita de 20,000, entonces te dejó ¿qué se a ti hace una ahí? cuentita de 20,000, pues entonces tú respondes hasta lo que te dejó 20,000. No puede ir, porque como regla general, si tú heredas las deudas sin beneficio de inventario, tú vienes, ¿verdad?, a heredar, a sucederle a esos derechos del testador, y vienes a hacer las veces de ese testador en las deudas, y puede entonces reclamarte, los bancos pueden ir a ejecutarte, obviamente. Imagínate. Porque tú vas a estar obligado y vas a ser el responsable frente a los acreedores. Importante señalar que si existen muchísimos acreedores y muchas deudas pendientes de pago al momento de fallecer, y se va a comenzar un procedimiento de partición de herencia, asumiendo que hayan bienes, los acreedores podrían, si llegan a enterarse de que esa persona que le debe muchísimo falleció y se van a distribuir bienes, hay una facultad de que los acreedores pueden oponerse a la partición y pueden decir, espérate un momento, aquí no se va a repartir nada, no se va a adjudicar casa ninguna hasta que no me paguen a mí. Eso, ciertamente, lo primero que se tiene que hacer cuando se recibe una herencia, Fabiola, es pagar las deudas. Se pagan las deudas y después se lo que sobre, pues eso. Pero si eso no pasa, si los herederos no pagan las deudas y van a adjudicarse casas, pues se supone que primero se verifique. Vamos a ver, ¿cuánto debe de aquí? ¿Cuánto debe de acá? Se tiene que notificar a los acreedores, que eso es lo que te dije al comienzo del programa. Se tiene que notificar si tiene hipoteca, si tiene préstamos, tarjetas de crédito. Lo correcto, lo prudente, lo responsable es que se notifique, eso se congela. Se le tiene que proveer a los acreedores toda la evidencia de quiénes son los herederos. Y pues posteriormente, si ellos, ¿verdad?, aceptan la herencia, pues tienen entonces que suscribir los documentos necesarios para entonces ser los deudores. Obviamente el banco hará los traspasos necesarios en sus cuentas y sus préstamos para incluirlos como deudores. Eso es parte de aceptar una herencia, siempre y cuando no se repudie, porque está la alternativa de que los herederos repudien la herencia. Ok. Fíjate, este tema es bien interesante y tiene tanto contenido. Tiene mucho contenido, eso es así, y entonces, antes de irnos a la pausa, porque ya nos tenemos que ir a la pausa, te quería comentar que hay personas que tienen muchas propiedades, que tienen casas, que tienen carros, en diferentes sitios tienen un gran sueldo, pero viven al día, no ahorran. Entonces, tal vez todo lo que tienen lo pueden pagar con su sueldo, pero tal vez tengan tantas hipotecas que a la hora de morir, estas propiedades las pierden, entonces tendrían que entregarlas a los bancos, asumo yo, ¿no? Bueno, o entregarlas a los bancos, o pueden venderla, todos los herederos, ¿verdad? Una vez hagan todos los procedimientos correspondientes, claro, hasta la obtención del relevo de Hacienda, se vende, y con el producto de la venta le saldan, porque eso es lo que saldan a todo el mundo. Claro. Obviamente todo esto no pueden vender sin notificarle al banco. Pero entonces, tú obviamente, no puedes disponer de si hay unos pagarés, ¿verdad? Tendrían que entonces asumir esos pagarés en lo que ellos venden, o eso se congela. Por eso, en la medida que no se le notifica al banco el fallecimiento, se congelan las cuentas, se congela eso. Se congela. Hasta en tanto y en cuanto se le acredite al banco quiénes son los herederos que le suceden, y se le provee al banco la evidencia del fallecimiento, el testamento, el relevo de Hacienda y todas las gestiones que hay que hacer. Una vez eso pasa, el banco va entonces a incluir a esos herederos en la deuda. Claro está, si hay va a incluir a esos herederos en la deuda que van a continuarlo pagando. Si hay, por ejemplo, posibilidad real de vender esa casa, obteniendo ya los relevos correspondientes de Hacienda para poder vender. Si hay una oportunidad real de venderlo, pues obviamente en comunicación con el banco se podría hacer la venta y el pago de las deudas, pero todo esto tiene que ser con los acreedores, un procedimiento en conjunto. No se puede disponer de ninguno de los bienes del caudal que estén grabados con algún hipoteca, algún gravamen. Tiene que ser, primero se pagan las deudas y después entonces
se adjudican los bienes. Antes de irnos a la pausa, vamos a atender una llamada que está en línea. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, adelante. Quiero saber el numerito de teléfono de la licenciada. El teléfono. Gracias, señora, por la llamada. El teléfono de la oficina es 265-0334. Será un honor para mí poder atenderla personalmente. Si quieres, puedes repetirlo. El teléfono 265-0334. Bueno, amigos, manténganse en sintonía que nos vamos a una pausa y regresamos. En breve regresamos con soluciones a tu alcance a través de la primera. Navidad, Navidad, celebra la Navidad. ¿Quieres que tus navidades suenen mejor? Pues arranca a Toyota San Sebastián y aprovecha la autoganga navideña con descuentos desde $500 hasta $4,000 en unidades Toyota. Y a petición popular, regresa el bono de $1,500 en el Corolla 2017. Unidades desde 0% de interés. Además, música, sorpresas, refrigerios. Toyota San Sebastián, 919-7345. 919-7345. ¿Quieres ser parte de la mejor organización de jóvenes líderes? La Cámara Junior Internacional es una organización sin fines de lucro para jóvenes de 18 a 40 años. Forman parte de una red mundial en más de 115 países. Ofrece oportunidades de desarrollo para crear cambios positivos a través del trabajo comunitario. La solución es responsabilidad de todos. Únete a la Cámara Junior Internacional. Sé parte de 100 años de impacto y con tus acciones contribuyes a crear un mundo mejor. Para más información puedes encontrarnos en Facebook a través de JCI Puerto Rico o también escribirnos a nuestro correo electrónico jcipuertorico@gmail.com. Contamos contigo. ¿Tienes dificultad para dormir o mantenerte dormido? ¿Despiertas varias veces en la noche o mucho antes de la hora acostumbrada y no logras conciliar el sueño nuevamente? Si has manifestado estos síntomas durante un mes o más, estás padeciendo de insomnio. ¿Sabías que algunos factores como nuestros pensamientos, preocupaciones y malos hábitos son algunas de las causas principales del insomnio? Sin embargo, existen otras condiciones como la apnea obstructiva del sueño, el síndrome de piernas inquietas, sentir dolor, depresión o ansiedad que pueden afectar tu buen dormir y calidad de vida. La buena noticia es que existen varias alternativas para ayudarte a dormir bien, sin necesidad de medicamentos. Una de ellas, la terapia cognitiva conductual del sueño. Por medio de esta terapia podrás lograr establecer patrones saludables y positivos para lograr un buen dormir. Para más información y evaluación, puedes llamar a Somnos Clinic del Dr. Fahed al 787-290-5577. 290-5577. Laboratorios Clínicos Irizarry Wash, con facilidades en Juana Díaz, Ponce, Cotolaurel, Lajas, Cabo Rojo, San Germán, Mayagüez, Aguadilla y San Sebastián. Realizamos pruebas de matrimonio con resultados el mismo día en la mayoría de los casos. Llame para coordinar su servicio al hogar y oficina. Pruebas de dopaje para individuos, compañías y empresas. Pruebas de paternidad. Aceptamos la mayoría de los planes médicos privados, Medicare, Medicare Advantage y el Plan de Gobierno de Puerto Rico. Laboratorios Clínicos Irizarry Wash, donde su salud y satisfacción son nuestra prioridad. Visítenos en milaboratoriopr.com. Mayagüez Medical Center, en su compromiso de ofrecer servicios de salud de clase mundial, continúa renovando sus facilidades. Este año comenzó los proyectos de remodelación y expansión de nuestra sala de emergencias, remodelación de las 62 habitaciones del 6º piso. El compromiso del Mayagüez Medical Center es el de continuar ofreciendo servicios médicos de excelencia a todos sus pacientes para llevar tu salud a otro nivel, expandiendo, remodelando, construyendo. 787-652-9200. Mayagüez Medical Center, construyendo para llevar tu salud a otro nivel. Mayagüez Medical Center, las manos que te cuidan. Ahora continuamos con Soluciones a tu alcance por la Primera de Mayagüez.
Regresamos con Soluciones a tu alcance. En el tema de hoy estamos conversando sobre herencias y sucesiones. Con la licenciada María Cristina Mayoral. Licenciada, ¿y si el heredero es menor de edad? O sea, si uno de los herederos que forman parte de la sucesión es menor de edad, entonces existen unos bienes comunes, los otros herederos pues quieren vender una propiedad o algo y se vende. ¿Cómo, verdad? Si esa persona es menor de edad, ¿cómo es que sería este procedimiento cuando hay un menor envuelto? Bueno, en términos generales, los menores de edad no están capacitados ciertamente para hacer ningún acto jurídico. En términos generales, los menores de edad no están capacitados para realizar ningún acto jurídico, por lo que un menor de edad no podría recibir ni comparecer en ninguna escritura aceptando ni hacer ninguna gestión. Por lo tanto, la ley provee para que sean los padres los que administren sus bienes o los que tomen decisiones en tanto y en cuanto ellos alcancen la mayoría de edad. Eso lo dispone la ley, son los padres los que toman decisiones, ¿verdad?, en representación de los hijos y, ¿verdad?, se supone que toda decisión sea basada en sus mejores intereses. En caso de que haya menores, se debe acudir al tribunal para asegurarse de que a través de un procedimiento de autorización judicial sea el tribunal y el que luego de desfilarse prueba de que esa herencia o ese procedimiento resulta en beneficio de los menores, en ese procedimiento de autorización judicial comparece un procurador de la familia, donde observa y luego de verificar si ese menor es heredero por disposición de un testamento, pues se acreditaría por qué es heredero y cuánto dejaron en el testamento y si los otros no están quitándole, ¿verdad?, parte o porción de esa herencia al menor. A través del tribunal, si hay un menor, los padres son los que los representan, pero habría que acudir al tribunal para asegurarnos a través de un procedimiento de autorización judicial que esa transacción, ¿verdad?, esa adjudicación que se le hizo al menor, que al menor le toca tanto, ¿verdad?, al menor le toca tanto luego de hacer los procedimientos correspondientes con declaratoria de herederos o testamento. Hay que ir al tribunal asumiendo que fuera una suma de dinero. Por ejemplo, se consigna en el tribunal hasta que el menor advenga a la mayoría de edad. Cuando es mayor de edad, se le informa al tribunal que ya adquirió la mayoría de edad y que puede retirar esos fondos. En el caso de las propiedades, pues también hay que notificarlo al tribunal y hay que acreditarle al tribunal que todo el procedimiento en donde hay envuelto un menor no se le han menoscabado en forma alguna esos derechos al menor. Siempre que hay un menor envuelto y haya una transacción que envuelva un menor o algún negocio jurídico que envuelva a un menor y la aceptación de la herencia es un procedimiento legal, pues se tiene que acudir al tribunal. Y en el tribunal, pues entonces se desfila prueba. Y ciertamente el representante del Estado Libre Asociado es el procurador de la familia, donde él se asegura que, ¿verdad?, que no hay no están afectando con ese procedimiento al menor. Y hay que someterle, pues, ciertamente el inventario de los bienes, el inventario de las cosas, qué fue lo que le dejaron al menor y si eso en efecto es lo que le corresponde por ley. Todo eso se ventila en el tribunal, Fabiola. Y luego del tribunal asegurarse de que todo resulta en el mejor interés del menor y conforme a la ley, pues entonces el fiscal o el procurador de la familia aprueba el proceso y o se consigna o se toman las medidas preventivas o llegan a los acuerdos aprobados por el tribunal para entonces, ¿verdad?, en lo que el menor adviene a la mayoría de edad y puede entonces disfrutar de esos bienes. Ok, entiendo perfectamente lo que me estás diciendo, pero en el caso de que ya ese menor cuando llegue a la adultez entienda de que no estuvo justo esa venta, de que él entiende de que si hubiera sido él se hubiera quedado con esa propiedad o la hubiera vendido más cara porque entiende que la regalaron y que las decisiones las tomaron otras personas, ¿verdad?, aunque haya pasado por un proceso limpio como es, ¿verdad?, a través de un tribunal y el proceso que tú acabas de mencionar, pero que la persona pues entiende de que como no fue quien tomó la decisión, podría llevar un proceso legal, una demanda en contra de, pues no sé, del tribunal, de los familiares. O sea, ¿podría llegar a hacer eso? Fabiola, el menor que adviene a la mayoría de edad
sigue siendo un heredero y como heredero tiene todos los derechos ¿verdad? Todos los derechos que tienen los herederos de impugnar un testamento o una partición que entiende que fue hecha en su perjuicio. Si hubo de por medio una autorización judicial, se supone que en el procedimiento se aseguraron de tasaciones del valor de las propiedades, se aseguraron que esos eran todos los bienes del caudal y se entiende que se aprobó una transacción que resulta en los mejores intereses del menor. Pero aún así pueden haber circunstancias o algunas defensas válidas, él puede haberse sentido que menoscabaron sus derechos o que no tomaron decisiones correctas, pues es en el tribunal, en el foro correcto. Ciertamente él tiene que probar esas alegaciones. Si él quiere impugnar esa partición, pues tiene que tener un fundamento y él va a tener, una vez sea mayor de edad, por supuesto, el peso de la prueba para demostrar si, ¿verdad? Si en alguna forma se violó sus derechos, se afectó. Como regla general se supone. O sea que aún habiendo pasado por el proceso del tribunal, esta persona puede hacer una reclamación, una demanda, bueno, o sea que podría que ver hacerlo, los fundamentos, entonces, ¿verdad? Claro, porque exacto, sí, tendría que tener un fundamento, sí. pero lo puede hacer. Entiendo. Depende de cuál sea el fundamento, porque si lo aprobó el tribunal es más cuesta arriba, Fabiola, Claro. pero lo que digo es que si entiende que en el desfile de prueba del tribunal no sometieron una tasación o alguna información importante para tomar esa decisión, o sea, hay miles de circunstancias. Sí, obviamente sí. tenemos que en regla general decirle que él va a tener disponibles todas las defensas que tiene cualquier heredero cuando entiende que han menoscabado sus derechos. Tiene que probarlo, ciertamente. Muy interesante. Bueno, amigos, tenemos que irnos a una breve pausa. En breve regresamos con soluciones a tu alcance a través de la primera. ¿Te gustan las despedidas de año? Arranca para Mayagüez Ford y aprovecha la super despedida de inventario en autos nuevos y usados. Llama al 919-0303 que te vamos a dar hasta $2,000 de bono para que se los apliques al pronto de un auto. ¿Escuchaste bien? Te damos hasta 2,000 billetes para el pronto y te montas hoy, pero solo hasta el domingo en Mayagüez Ford, carretera número 2, marginal frente a Sam's, 919-0303, 919-0303. Axel, ¿y ese ruido? Ese Moisés esta mañana llegó bien cansadito a trabajar, dijo que no durmió bien y la mujer para colmo, mira, lo botó del cuarto por lo fuerte que ronca. Válgame, pero esto es serio y no solo por el hecho de no dormir bien o porque su mujer lo bote del cuarto. La apnea obstructiva del sueño, si no se atiende a tiempo, puede provocar problemas serios de salud como por ejemplo hipertensión, infarto cardíaco, derrame cerebral, incluso hasta cáncer por la falta de oxigenación que produce la apnea. Una respiración adecuada es importante para que todo vaya bien en nuestro organismo. ¿En serio? No sabía que era tan grave. Entonces tengo que hablar con Moisés para que se haga un estudio del sueño. Pero Fabiola, ¿dónde puede ir? Aquí mismo en Mayagüez se encuentra Somnos Clinic en el Medical Emporium y el doctor George Fajet, que es subespecialista en trastornos del sueño, le hará el estudio del sueño y tratamiento que necesite. Puede llamar al 787-986-7273, 986-7273 o en su oficina de Ponce 787-290-5577, 290-5577. Laboratorios Clínicos Irizarry Wash, con facilidades en Juana Díaz, Ponce, Cotolaurel, Lajas, Cabo Rojo, San Germán, Mayagüez, Aguadilla y San Sebastián. Realizamos pruebas de matrimonio con resultados el mismo día en la mayoría de los casos. Llame para coordinar su servicio al hogar y oficina. Pruebas de dopaje para individuos, compañías y empresas. Pruebas de paternidad. Aceptamos la mayoría de los planes médicos privados, Medicare, Medicare Advantage y el plan de gobierno de Puerto Rico. Laboratorios Clínicos Irizarry Wash, donde su salud y satisfacción son nuestra prioridad. Visítenos en milaboratoriopr.com. Natucentro es salud, salud en Natucentro. Natucentro, el supermercado de la salud en la calle Marginal de Sultana, tiene ahora una preciosa sucursal en la calle McKinley, 26 Oeste en Mayagüez. Tanto en Sultana como en McKinley, en Natucentro le ofrecemos salud de muchas maneras. Suplementos nutricionales, jugos, bizcochos, cereales, frutas, libros sobre salud, panes y una inmensa variedad adicional de productos para cuidar su salud. Natucentro en la calle Marginal de Sultana y ahora en la calle McKinley de Mayagüez. Natucentro es salud, salud en Natucentro.
Mayagüez Medical Center, en su compromiso de ofrecer servicios de salud de clase mundial, continúa renovando sus facilidades. Este año comenzó los proyectos de remodelación y expansión de nuestra sala de emergencias, remodelación de las 62 habitaciones del 6º piso. El compromiso del Mayagüez Medical Center es el de continuar ofreciendo servicios médicos de excelencia a todos sus pacientes para llevar tu salud a otro nivel, expandiendo, remodelando, construyendo. 787-652-9200. Mayagüez Medical Center, construyendo para llevar tu salud a otro nivel. Mayagüez Medical Center, las manos que te cuidan. Ahora continuamos con Soluciones a tu alcance por la Primera de Mayagüez. Regresamos con Soluciones a tu alcance. En la parte final del programa estamos conversando con la licenciada María Cristina Mayoral sobre herencia y sucesiones. Licenciada, ¿podrías orientarnos un poquito sobre qué es la libre disposición? Claro, Fabiola, muy buena pregunta. Como parte de los bienes que deja un difunto para que están sujetos a distribución, ¿no? Está en la libre disposición. Como regla general, la masa de bienes, el caudal relicto, que es el conjunto de deudas y bienes, se divide en 3 partes: 1/3 de legítima, 1/3 de mejora, 1/3 de libre disposición. Eso es lo que está sujeto a distribuirse a través de la herencia. Mediante un testamento, ahí es que cobra vida la libre disposición. Libre disposición es el tercio de los bienes del testador, que el testador tiene facultad por ley de designárselos a cualquier persona. Esa es la facultad que tiene un testador, de luego de haberse asegurado que 1/3 de sus bienes se dejó, que se le llama la legítima, a sus herederos, ¿verdad? Los herederos que por ley tienen que heredar, los herederos forzosos. El otro tercio se le conoce como mejora, y es para mejorar tanto a los hijos como a los nietos, y está este otro tercio de los bienes. Y ahí es donde tú dices, quiero dejarle esto hasta el gato, a quien tú quieras, al vecino que siempre me ayudó, que no necesariamente son herederos, pero son personas que... O sea, la libre disposición es a quien tú quieras, a quien tú quieras dejarlo. Si tú lo quieres dejar a la emisora, quiero donarle a la emisora, quiero donarle a la licenciada Mayoral, pues a cualquier bien. persona que no sea heredero, tú le puedes dejar 1/3 de todos tus bienes. Aunque sea al gato de la casa. Aunque sea en Estados Unidos, no te creas que Sí, lo hacen. sé que lo han al hecho. perro, a Que los han gatos, a le han universidades. dejado herencia. Pues ese tercio, por definición, libre disposición, tú solo dejas a quien tú quieras. Por eso es tan importante, Fabiola, quizás como forma de planificar tu herencia y de agilizar el procedimiento de partición, y sobre todo asegurarse que se cumple la voluntad del difunto, es hacerlo mediante un testamento. Porque si tu voluntad es que tú quieres beneficiar a X personas que no necesariamente son sus herederos, ¿verdad? Ya los herederos le corresponde por ley, pero tú quieres beneficiar a esta persona, la única forma de que ante el fallecimiento del difunto, si tú lo dejas plasmado, tu voluntad en el testamento de que le quieres dejar, hay que respetarlo. Pues ahí lo respetas. Sí, a veces si quieren dejarle un bien que tal vez es más sentimental, a veces una sortija, que no es que valga mucho, pero quieren dejársela a la nieta. Eso también, sí, a través de los legados. Legados son cuando en particular quieres dejar cosas a personas específicas. Se determinan los bienes y las personas quienes, ¿verdad?, se le quiere dejar vía testamento. Se le llama legado. Y con la libre disposición, esos legados se le pueden dejar a la persona que quiera. O sea, realmente a cualquier persona. Wow, qué interesante. Bueno, licenciada, y aparte de todo, ¿qué usted le recomienda a las personas cuando, o sea, qué otras cosas pudiera recomendarle a aquellas personas que están pasando por este proceso? ¿Qué otra información usted entiende que ellos necesiten saber? Porque como este tema es tan abundante y ya se nos está acabando el tiempo,
¿Qué otros datos son importantes para que las personas estén conscientes? Pienso que un buen consejo para la audiencia que nos escucha es la planificación de herencia, que se organicen con tiempo, que con tiempo sepan cuáles son las deudas, cuáles son los bienes que tienen, planifiquen para que cuando llegue ese momento del fallecimiento no le dejen quizás a los hijos, ¿verdad?, ciertas situaciones de deudas o ciertas situaciones de que los hijos no saben ni qué es lo que tienen, qué deudas tiene ese difunto. El mejor consejo es la planificación, y uno de los mecanismos que también sería recomendable para evitar estos retrasos inherentes a un fallecimiento. Y los retrasos inherentes a un fallecimiento es todo lo que hemos hablado, el tener que hacer una declaratoria de herederos, testamento, ir a los bancos, obtener un relevo en el Departamento de Hacienda. Pues se sugiere que en los casos que apliquen, en los casos que apliquen, ¿verdad?, se creen corporaciones para darle continuidad a las cosas, o se creen fideicomisos. Por ejemplo, y esto no aplica en todos los casos, pero esto es un buen consejo que puedo dar para las personas que, por ejemplo, tengan un caso en que unos terrenos de un cliente están siendo objeto de arrendamiento para placas solares, y estamos hablando de muchas cuerdas de terreno. Mira qué interesante. Y esos arrendamientos son de 25 años, renovables 25 años más. Los dueños de ese terreno, Fabiola, son personas mayores y personas que en cualquier momento podrían fallecer, y existen hijos. ¿Y los hijos no están de acuerdo? No, están de acuerdo, y están de acuerdo con el negocio todos. Pero quizás un negocio ante el fallecimiento, si se crea quizás una corporación donde se transfiera la titularidad de ese terreno a la corporación y los papás a cambio obtengan las acciones, al fallecer los papás, los hijos heredan lo mismo, tienen la misma participación en acciones, y se le da continuidad al negocio y no se retrasa no se retrasan los negocios, porque muchas veces eso sucede, los negocios, bueno, hasta para los herederos tienen retrasos por las sucesiones y si hay impugnación, mientras que con fideicomiso también es un mecanismo excelente. ¿Qué es un fideicomiso? Fideicomiso, eso es algo, ¿verdad?, que quizás sea tema para un próximo programa, un tema bien abarcador, pero un fideicomiso también, y eso sí, tiene personalidad propia, y eso tú lo puedes constituir para manifestar tu voluntad y que se cumplan, ¿verdad?, las indicaciones, y se imparten unas instrucciones. Ahí cobra vida la figura del fiduciario, que tiene que encargarse de cumplir con la voluntad de ese testador o no testador. Cualquier persona puede hacer un fideicomiso, y el fideicomiso sirve para muchísimas cosas, Fabiola, porque es una forma de, tú puedes transferir bienes a un fideicomiso para un propósito, tú puedes hacer cuentas para transferir fondos a un fideicomiso para muchas cosas, para pagar los bienes de la herencia, para pagarle a los hijos la escuela, y estableces unos fines específicos que quedan claros ante una escritura pública, y con un fiduciario que tiene unas responsabilidades legales de cumplir con la voluntad de ese fideicomitente, que es el que se llama. O sea, eso es un mecanismo que también tienen las partes para evitar de que ante un fallecimiento haya que retrasarse con todos los procesos que hay que hacer, de obtener relevo, demás, o potencial tribunal, transfiriendo los bienes que se quieren distribuir a través de un fideicomiso. Logras los mismos fines. Si quieres dejar alguna casa a X persona, algún carro a X hijos, tú lo puedes transferir a un fideicomiso y establecer los requisitos, y eso, ante el fallecimiento del testador, no paraliza las gestiones, porque es importante señalarle al público que nos escucha que ante un fallecimiento no se puede disponer de los bienes hasta que se obtenga un relevo, y a veces el obtenerse el relevo toma muchísimo tiempo, porque hay que erradicar una planilla con muchísimos documentos, certificaciones negativas de deuda, certificaciones negativas del crimen y de Hacienda, y en lo que eso llega, Hacienda tiene que pasar juicio de que no existen deudas, ¿verdad?, pendientes de pago al gobierno. En lo que eso pasa y se obtiene el relevo, hasta ese momento los herederos no pueden disponer de los bienes, mientras que si se planificó a través de un fideicomiso,
no importa que se fallezca, se puede proceder de inmediato con la distribución de los bienes conforme al fideicomiso y siempre y cuando observando que las disposiciones del fideicomiso sean conformes a la ley y no menoscaben los derechos de los herederos. ¿Y podrías repetir su teléfono y dirección para aquellas personas que quisieran conseguirla? Claro, el teléfono es 265-0334. Nuestras oficinas están localizadas en la calle Méndez Vigo, número 25. Queda al lado del edificio Cesaní, frente al garaje Shell. Allí a la orden. Pues muchísimas gracias, licenciada, por haber compartido con nosotros en la tarde de hoy. A ustedes, amigos, por sintonizarnos y les esperamos el próximo jueves a las 4 de la tarde, si Dios lo permite. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de Mayagüez Ford, Toyota San Sebastián, Toyota Arecibo, Laboratorios Clínicos Irizarry Wash, donde su salud y satisfacción son nuestra prioridad. Sapnos Clinic del Dr. Fahed y Hospital Mayagüez Medical Center. Las manos que te cuidan. Mayagüez Medical Center.